Bueno, el gobierno de Estados Unidos declaró la viruela del mono como emergencia de salud pública este jueves, mientras los casos van en aumento en Estados Unidos. Este es un artículo publicado por CNN en español esta tarde. El anuncio ocurrió durante una sesión informativa del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La administración Biden ha sido criticada en ocasiones por su manejo del brote y algunos han pedido al gobierno que declare una emergencia nacional sin demoras. El primer caso de la viruela del mono en Estados Unidos se identificó a mediados de mayo y desde entonces ya han detectado más de 6.600 casos probables o confirmados en el país. De hecho, todos los estados reportan contagios. Les decía hace unos minutos que 48 de 50. Donde no se reportan casos hasta el momento es en Montana y en Wyoming. La medida va en línea con el precedente de la Organización Mundial de la Salud, que declaró la viruela del mono como una emergencia de salud pública de interés internacional. La OMS explica que esta clasificación se refiere a un evento extraordinario que constituye un riesgo de salud pública para otros estados a través de la propagación internacional de enfermedades y que potencialmente requiere una respuesta internacional coordinada. Algunas ciudades y estados, incluidos la ciudad de Nueva York, San Francisco, California, Illinois y Nueva York, ya han declarado la viruela del mono como una emergencia. Lo hicieron creo que la semana pasada, lo que les permite acceder a fondos y recursos para sus respuestas al brote. Nos detenemos unos minutos aquí sobre este tema. ¿Quién mejor que el infectólogo, neumólogo, internista, intensivista, doctor Miguel Sierra Hoffman, para hacernos un par de comentarios sobre este tema? Doctor, primero gracias, pero antes de que nos haga el comentario sobre esta declaratoria, dígame, usted ahí en Texas, esta noche, ¿me puede confirmar si ya está recibiendo y atendiendo y tratando pacientes con viruela del mono? ¿Sí o no? Sí. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Hoy, por primera vez en mi vida, he visto dos casos. Hoy vi dos casos por primera vez en mi vida, en vivo y en directo. Y es una enfermedad que impacta. Lo puedo decir que especialmente uno de los casos me dejó impactado. De cabeza a pies, uno de los ojos infectados, dolorosa la enfermedad. Impactante. Nunca yo había leído, nunca había visto la viruela, había leído de la viruela del mono, pero verla en carne propia es impactante. Es algo que no quisiera que nadie lo viera, porque es una enfermedad impactante. Y yo creo que la declaración de una emergencia es válida, porque los casos van en ascenso. Hay 200 casos diarios en Estados Unidos. A final del mes vamos a llegar a los 10.000, y si hay 10.000, quiere decir que realmente hay 50.000, porque el proceso para llegar a las ampollas, que es lo clásico, tarda sus 14 días. De estos dos pacientes que usted está viendo, doctor, confirmados por viruela del mono, ¿qué es lo que más le impactó? Bueno, un muchacho de 42 años, completamente sano, el dolor, cómo gritaba, un ojo se le infectó, o sea, me imagino que se tocó el ojo derecho y esencialmente va a perder la córnea, ¿verdad? Y el llanto que tenía, impactante, el dolor, las ampollas por todo el cuerpo. Y bueno, es un muchacho que yo lo miré sano, ¿me entiendes? No es una persona inmunocomprometida ni nada. Eso me impactó mucho, el dolor y el ojo, ¿verdad? El hecho de que uno puede perder la córnea. El otro caso, pues sí, estaba con dolor, estaba con calentura y todo, pero era pues no había tanto dolor, o por lo menos estaba más controlado. Pero este primer caso que vi hoy en la mañana fue una cosa impresionante. Todavía lo tengo en la memoria. Y esa persona, cuando le manifestaba el dolor y que le producía llantos, ¿era un dolor en todo el cuerpo? ¿Era un dolor muy focalizado? Bueno, la verdad que estaba desaforado, o sea, me imagino que gran parte de haber perdido
la visión en un ojo, ¿no? No es que entra al ojo, pero sí puede destruir la córnea, que es lo que le estaba pasando a él, más el dolor de las ampollas, porque las ampollas no solo están en la epidermis, sino que van más adentro a la dermis, donde están los nervios. Y así imagina tener unas 100 o 150 ampollas de esas, ¿verdad? Entonces es muy dolorosa, extremadamente dolorosa. Además de eso, los síntomas los había tenido como por aproximadamente 14 días. Las ampollas le empezaron a salir hace 3 días y apareció en el hospital ayer en la noche, yo lo vi en la mañana y realmente impactante. Y ese es el problema de esta enfermedad, que esos 14 días él pudo haberlo transmitido a otra persona. ¿Cómo habrá adquirido él cómo se habrá contagiado? La verdad que hay varias maneras de contagio, pero la más efectiva es el contacto. Él tuvo que haber tenido contacto con otra persona que haya tenido o los síntomas o antes de los síntomas, pero tuvo que haber habido un contacto. Esa es la manera más común. La otra manera es, que es un poquito más controversial, es haber tocado algo que alguien que tenía viruela del mono y despuesito él haya tocado eso. Y la otra, que es un poquito más controversial, es la exposición por las gotitas, que en la primera fase de la enfermedad, cuando está la fiebre, hay un proceso catarral, también se puede infectar en esa situación. Pero la vasta mayoría de los casos es por contacto. Este asunto, doctor, se ha mencionado, he leído ahí que algunas versiones de que tiene que ver mucho las personas que se contagian con esta viruela del mono, que son personas que tienen relaciones con otras del mismo sexo, o no necesariamente es así. Mire, no quisiera yo enviar ese mensaje, porque realmente va a llegar el punto en donde va a suceder en la mayoría de las personas, ¿verdad? Independientemente de su orientación sexual. Ahorita, más del 90% de lo que se reporta, sí, son personas homosexuales o bisexuales, pero también eso no excluye. En África, por ejemplo, donde no existe eso, en África es ecuánime, en niños, en mujeres, en heterosexuales, y va a llegar un momento en donde va a ser en todo el mundo. Entonces, el mensaje debe de ser que cualquiera se puede contaminar. Ahorita es esa población, pero dentro de poco va a ser cualquier persona. ¿Ese paciente va a perder la vista de un ojo? La córnea. Pero, entonces, en términos prácticos, ¿qué significa eso? Bueno, la córnea es por donde entra, pues, la visión. Y si usted no tiene córnea, ¿ha visto usted las cataratas? Sí. ¿Verdad? Pues más o menos así se pone la córnea, un poquito blanquita. O sea, ¿pierde la visión completa o...? Si usted pierde la córnea, pierde la visión, a menos que le reemplacen la córnea, ¿no? La va a tener que reemplazar. Y entonces, me imagino que él se tocó el ojo, ¿verdad? Pero me dejó impactado, realmente, porque no había con qué calmarle el dolor. Y también la desesperación de no verlo. ¿Y las ampollas, las erupciones, estas en todo el cuerpo, doctor? En todo el cuerpo, de cabeza a pies. ¿Él está aislado o está en su casa? Me imagino que aislado, o está hospitalizado. No, lo hospitalizamos, ¿cómo que se llama? Y después decidimos enviarlo a Houston, a una sala especial. No teníamos el medicamento aquí, que se llama Tecoborimat, y entonces al final del día, ahorita hace poco lo terminamos trasladando a Houston, donde sí tienen el medicamento, ¿verdad? Pues uno, hasta que le cae, como le dice uno, no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Hasta que nos cayó el primer caso, pues ya la gente empieza a hacer planes, y a pesar que hemos venido oyendo de esto desde abril, y bueno, pues obviamente no estábamos preparados. ¿Cuál es el tratamiento para una persona con este virus? Hay 2 medicamentos. Uno se llama Tecoborimat, así es el nombre genérico, que fue diseñado para la viruela.
¿verdad? Y no hay mucha medicina. La única que lo puede dispensar es la CDC por el momento. Y la otra medicina es una medicina que es el derivado del Cidofivir, el Discerofivir, que son dos pastillas por semana, pero tiene un poquito más de complicaciones renales, ¿verdad? Y no es fácil de conseguir. La otra opción es la vacunación, que ahorita solo se han dispensado aproximadamente 300.000 vacunas, y se han dado a familiares o se han dado a gente del personal de salud, pero realmente yo pienso que hasta hoy, como quien dice, le cae el tostón a la gente aquí en Estados Unidos. Creo que hasta yo mismo estoy impactado, y ahora sí miro yo que es una enfermedad que debería o sea, es correcto que se haya declarado una emergencia porque esto va sin control. Y no dudo que en cualquier momento llegue a Honduras. Sí. ¿Cómo se evita el contagio, doctor? ¿Cómo se evita el contagio del virus del mono? ¿Qué tenemos que hacer para evitar? Es que es muy difícil porque cuando las ampollas ya están ahí, ya es fácil porque es obvio. Pero por ejemplo, este caso, la persona tuvo síntomas por 14 días, ni rastros de ampollas. Solo tenía, lo que sí tenía era de dolor de garganta, ganglios inflamados, calentura. Obviamente lo testearon por COVID, por influenza, por un montón de cosas. Seguía con el malestar general, pérdida de peso, hasta que hace 3 días, según él, le comenzaron las ampollas. Se desesperó un poco, le empezó el dolor increíble, y me imagino que en una de esas se tocó el ojo. Realmente el muchacho vino por el ojo, ¿me entiendes? Entonces, y así, ahí no creo que, en ese momento no creo que haya una solución. No soy oftalmólogo, pero la mayoría de las veces que hay enfermedades de la córnea, hay que reemplazar la córnea. Bueno, y hemos visto casos también, doctor, de... antes de eso, ¿cómo se vistió usted para tratarlo? ¿Usted lo vio físicamente o por telemedicina? Sí, no, físicamente. ¿Cómo se protegió? ¿Como cuando va a una UCI con COVID, de pacientes COVID? Aún más, usted sabe que siendo el primer caso, es mentira decir que uno no tiene miedo, ¿verdad? Entonces, con guantes, con doble todo, me puse un spray antes, un detergente que nos poníamos al principio de COVID, y era un cuarto con presión negativa, o sea que no podía salir el aire, sino que entraba, y bueno, pues, prácticamente como astronauta, con mucho cuidado, mucha atención, y la otra cosa es salir, porque no quiero yo también ir a contaminar a la gente. Entonces hay un spray que uno se pone encima, y bueno, pues tanto era el impacto que me fui a bañar, porque no me entiende, uno queda con el impacto de que uno pudo haber tocado algo. Es difícil, realmente me impactó bastante. Y ya llevo 32 años en esto y he visto casi de todo, pero esto sí me ha impactado. Qué tremendo, doctor. Qué tremendo. Sí. ¿Le impactó más que un paciente con COVID en UCI? Sí, es que mire, neumonía, yo he visto toda mi vida el primer caso de COVID. Por supuesto, me temblaron las canillas, como dicen, pero ya como uno está en cuidado intensivo siempre viendo neumonías, pero esto sí es que es el dolor, el ojo que le vi, nada calmaba ese dolor, muchacho gritando, y cómo entonces eso le impacta a uno, ¿se entiende? Doctor, ¿y cuánto tiempo pasan, según por el testimonio que usted vio, me imagino, al momento de conversar con sus pacientes, con estos dos pacientes? ¿En cuánto tiempo pasa entre los síntomas, que ya los veremos en unos minutos en detalle, y que comienzan las erupciones? Sí, mire, el paciente, el más impactante, el de 42 años, según él, habían pasado que casi no podía ni hablar con él porque estaba gritando. Aproximadamente tuvo 13 a 14 días de malestar general, calenturas, tenía ganglios inflamados, y pasaron
lo testearon por COVID, le hicieron todo tipo de pruebas. Y al día 15º o 14º le empezaron a salir las ampollas. Y me imagino que empezó con el dolor y se desesperó y empezó a tocarse los ojos, ¿verdad? Pero tenía todo el cuerpo. Sí. Ese es uno. El otro paciente también tuvo aproximadamente 10 días de malestar general, buena condición física, no tiene problemas de salud, es joven de 45 años. Él nunca había perdido un día de trabajo, ni se imaginaba lo que tenía, hasta que le comenzaron las ampollas. Las ampollas sí las tenía él un poquito más esporádicas que el otro, le dolían. Pero no era tanto, ¿verdad? O sea, el hombre estaba estaba con miedo y todo, pero no era como el otro, no era el dolor exagerado que tenía la otra persona. ¿Y ese otro paciente lo mandó también a Houston o lo están tratando? No, eso lo tratamos localmente, lo aislamos. Como no, el hombre estaba estable, no ocupaba morfina ni nada para el dolor, entonces concretamos con la familia de que se iba a quedar en la casa y que la familia se saliera de la casa y se fuera de otra parte, y la vamos a estar llevando, la comunidad le va a estar llevando la comida, etcétera. Sí. Pero porque también admitir uno de estos pacientes a un hospital hay que realmente pensarlo bien, porque el personal tiene que estar entrenado. O sea, le voy a decir la verdad, yo cuando entré a ese cuarto, o sea, yo entré con miedo, ¿me entiende? Y porque uno piensa no solo en uno, sino que en la familia de uno. Entonces, y así yo estaba mirando al personal totalmente tenso. O sea que su recomendación, doctor, en el caso que aquí en Honduras se detectara un caso de viruela del mono y avance o en algún grado de ya avanzado el contagio, ¿se mande a un hospital o se aísle en casa? ¿Cuál sería en este caso Por ejemplo, este paciente, el paciente grave, pues había que hospitalizarlo. Pero para hospitalizarlo es para darle la medicina y no la teníamos a mano, ¿verdad? Entonces había que pedirla. Entonces era mejor mandarlo a Houston. El otro, pues se miraba que era una cosa que ya iba en un proceso de resolución, y hablamos con la familia, lo aislamos en la casa. Obviamente estamos en contacto vía telemedicina, que es un hombre muy educado, que tiene todos el equipo para estar en contacto. Y en la otra persona era imposible, ¿no? Había que admitirlo, no había manera Pero imagínese usted, me está diciendo que en las condiciones, o sea, el temor suyo, especialista, infectólogo, neumólogo, intensivista, internista, todo lo que ha visto, tantos miles de pacientes por COVID y por toda su experiencia, con temor, y su personal también ahí en la atención en el hospital, viendo a este hombre de 42 años llorar del dolor que le producía estas ampollas, estas erupciones, el problema en el ojo, esa angustia, esa desesperación, doctor, y el riesgo que usted me dice que implica, o sea, ingresarlo a un hospital. Yo digo, aquí en Honduras entonces, ¿qué condiciones vamos a habilitar o a disponer para hacer este abordaje, verdad? Sí, van a haber diferentes tipos de casos, como los casos que vi hoy, y van a haber casos que va a haber que admitirlo, ¿verdad? Porque no se puede mandar a esa gente a la casa, porque, sí, pues, especialmente en una casa donde hay una casa donde viven 10 personas. Oh, sí, más personas, sí. No, doctor, y lo que usted decía, que en las condiciones de que llegó ese paciente usted no tenía el medicamento. Correcto. Ahí, entre 4, 6, 7 hospitales que mira usted, doctor, ahí en el sur de Texas. Sí, no sé si tendremos esos medicamentos aquí en Honduras. No creo. No creo que exista el Tecovirimat. No quiero demeritar a Honduras. No, claro. Pero es un medicamento que no está accesible en cualquier farmacia. Hay que pedirlo al CDC. O sea, me imagino que ahora con el estado de emergencia va a estar accesible, ¿verdad? Pero, por ejemplo, pienso que localmente no nos preparamos bien
hasta que nos cayeron los casos, Sí. ¿verdad? Y pienso que es como que ahorita sí hay una reunión de emergencia un poquito más tarde. Claro, claro. Porque viniendo uno van a venir más, estoy seguro. Sí. Doctor, pues imagínese que esa persona estuvo, ¿qué? 11 días antes de que le comenzaran las erupciones y estuvo contagiado. ¿Y cuántas otras personas pudo contagiar en su casa, en la oficina, en trabajo, no sé dónde, sus amistades? Exacto, por eso es de que cada día se miran 200 casos nuevos. Claro. ¿Verdad? Porque esos 200 casos nuevos se contaminaron hace 14 días. En Guatemala, por ejemplo, ayer confirmamos las autoridades de salud en Guatemala, bueno, ya sabe usted que está en Costa Rica, en Panamá. Guatemala ayer confirmó un caso y hoy confirmó un segundo. Salud confirma segundo caso de viruela del mono en Guatemala. Esto es de hoy. Guatemala es el tercer país de Centroamérica que registra contagios de viruela del mono. Sí. Imagínense esa ampolla en todo el cuerpo. Esa ampollita que acaba de sacar. Sí. Doctor, ¿y es mortal? Han habido 7 muertes hasta ahorita a nivel mundial. La mayoría son niños, ¿ok? O pacientes embarazadas. La paciente embarazada, una recomendación que yo le voy a decir al Ministerio de Salud es de que si una enfermera está embarazada y hay un paciente con viruela del mono, que ni se le acerque, ¿verdad? Porque son las personas que realmente están a riesgo, niños y pacientes inmunosupresos, eso ya es lógico. Paradójicamente, las que no están a riesgo son las personas que se pusieron la vacuna de la viruela, que la mayoría son gente de 60 años para arriba. Doctor, solo rápido repasamos los síntomas. Por favor, amable televidente, es importante que usted lo tenga en cuenta esto. Estos son los síntomas: fiebre alta, dolor de cabeza, inflamación de ganglios, dolor de espalda, dolor muscular, escalofríos. Cuando ya comienzan las erupciones, los granos, las llagas, eso ya es una cuestión mucho más complicada. Pero si tiene los síntomas anteriores, por favor, prestar toda la atención, no relajarse, no confiarse y acudir a la atención médica. Cerramos, doctor, con su mensaje, por favor, esta noche. Sí, mire, esto hay que realmente, en Honduras siempre hemos sido clínicos y ahora tenemos que agregar otro al armamento de la clínica: paciente con fiebre que no se le encuentra, que tiene ganglios sobre todo, ojo, ¿no? Ojo, no parece dengue, me imagino, como nosotros vemos mucho dengue en Honduras, pero si tiene ganglios, esta es la alarma, realmente el signo patognomónico, en mi opinión, de que por lo menos hay que darle un seguimiento. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche, como siempre. A ustedes, Edgardo, muchas gracias. El doctor Miguel Sierra Hoffman, infectólogo, neumólogo, internista, intensivista, consultor y asesor de Noticiero Hoy Mismo en estos temas de salud. Ya volvemos.